Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 19B, Ciudad Guadalupe, Nuevo León. Licenciatura en Educación, Plan 94. Tutor, maestra Nidia Margarita Ábrego Tijerina. Génesis del pensamiento matemático en el niño de edad preescolar. Unidad 2, de lo concreto a lo abstracto. Introducción. En el presente video se analizan y conocen los procedimientos que utilizan las y los niños pequeños cuando resuelven situaciones problemáticas sencillas de suma y resta en un nivel concreto, con base en los textos ¿cuál es la dificultad de 2 más 2? Y sumar y restar antes de llegar a la escuela, del autor Martín Hugues. El video destaca las estrategias de apoyo que realizan a través de dibujos, objetos físicos o hasta sus dedos. Sin embargo, el análisis se centra en los temas de la hipótesis de la abstracción del lenguaje matemático, que señala las dificultades que presentan los niños ante expresiones del tipo ¿cuánto es 2 más 1? Y los términos de traducción que establecen nexos entre lo concreto y lo abstracto, con el apoyo de situaciones hipotéticas y el uso de sus dedos para traducirlo. Hipótesis de la abstracción del lenguaje matemático, que explican la dificultad que presentan las y los niños ante expresiones del tipo ¿cuánto es 3 más 2? Cuando los niños comienzan a acudir a la escuela, en torno a los 5 años de edad, la mayoría pueden llevar a cabo diversas operaciones sencillas de suma y resta, que involucren situaciones concretas o hipotéticas con números pequeños, como por ejemplo, 2 bloques dentro de una caja y al agregar otro son 3 bloques. Sin embargo, cuando se les pregunta ¿cuántos son 2 más 1? Muy pocos niños contestan correctamente, representando dificultades infantiles provocadas por la presencia de palabras suman y restan. Al parecer, las dificultades infantiles surgen de frases como 1 y 2 y al no hacer referencia a objetos específicos. Un problema de abstracción. Cuando se le plantean problemas de suma y resta dentro de contextos en los que no existe referencia a objetos específicos, suelen mostrarse incapaces de contestar, y una posible justificación consiste en la noción de abstracción. Los niños solo comprenderán que 2 más 2 son 4 cuando hayan abstraído los aspectos comunes a una gran cantidad de ejemplos específicos. Por ejemplo, 2 bloques más 2 bloques suman 4 bloques. Situaciones que permiten a los niños pasar gradualmente de lo concreto a lo abstracto. Los niños en edad preescolar poseen cierto grado de comprensión concreta, pero todavía no han llevado a cabo el necesario proceso de abstracción. Tenemos que presentarles nuevas experiencias concretas y abrigar la esperanza de que el proceso abstractivo se produzca de manera espontánea. El término de traducción para establecer nexos entre lo concreto y lo abstracto. El lenguaje mediante el cual los niños deben expresar su operación abstractiva sea en gran medida el causante de estas dificultades infantiles. Las limitaciones residen en no comprender el significado de las preguntas, más que en el significado de los conceptos subyacentes, y tendríamos que tratar de remediar la situación explicando a los sujetos qué significan estas preguntas y cómo se relacionan con ejemplos específicos. Se debe prestar más atención e importancia al lenguaje de las matemáticas,
que contienen muchas palabras pertenecientes al lenguaje corriente. Por ejemplo, son, quitar, diferencia, por, me llevo, restar, etc. Una de las tareas decisivas es efectuar traducciones entre el lenguaje matemático y su lenguaje corriente, acerca de cosas y situaciones normales. Los niños pequeños poseen una comprensión correcta de suma y resta en las que intervengan objetos o acontecimientos específicos. Sin embargo, no se muestran capaces de contestar preguntas como ¿cuántos son 1 más 2? Algunos consideran que no han logrado llevar a cabo una abstracción. Por el contrario, es más útil considerar que las preguntas constituyen los primeros encuentros del niño con una nueva forma de lenguaje matemático. El problema lingüístico más inmediato que causan estas preguntas es que no se refieren a objetos o acontecimientos específicos. Es fundamental comprender de qué se está hablando para traducir la pregunta abstracta a una forma concreta. La importancia de la situación hipotética y el uso de los dedos como formas de traducción. Se utilizan los dedos de una manera interesante, pues les permiten simbolizar, con la utilización del lenguaje abstracto de la aritmética, y resolver un problema, en el que intervienen objetos específicos pero ausentes. El uso de los dedos para representar objetos no visibles es una táctica que quizá hayan observado a sus padres en casa. Es una manera natural y obvia de representar grupos de objetos, pues siempre están con nosotros y son fáciles de manejar. Los dedos pueden desempeñar, por lo tanto, un papel decisivo en la conexión entre lo abstracto y lo concreto. Son representaciones de objetos. Se utiliza la suma y la resta como actividades matemáticas fundamentales en la vida y en la escuela. Con la actividad de la caja y de los bloques, los niños demuestran que son capaces de llevar a cabo sumas y restas sencillas, pues es una tarea atractiva y divertida para ellos. Ven con claridad un problema real y dotado de significado, que al entender la tarea la realizan con éxito. Los números pequeños o reducidos son mucho más fáciles de manejar. Emplean diversas estrategias como el conteo en voz alta, contar a partir de la cantidad inicial. En la resta realizan el recorrido a la inversa o utilizan los dedos o imágenes visuales que representan con golpecitos de números pequeños. Existen diferencias en el rendimiento también provocadas por la clase social en las capacidades matemáticas, al reflejar ciertas diferencias en la estimulación que los niños reciben en sus hogares. Para terminar con este análisis y reflexión de los procedimientos que las y los alumnos utilizan en la resolución de problemas matemáticos sencillos de suma y resta, es fundamental entender las dificultades que los niños presentan ante preguntas como ¿cuánto es 2 más 2? Las cuales son causadas porque los niños no han logrado comprender un lenguaje matemático que para ellos es nuevo. Hay muchos aspectos que les causan dificultades, pues no hacen una referencia a situaciones concretas. Por lo anterior, es necesario desarrollar con nuestros alumnos las conexiones o traducciones entre este nuevo lenguaje y sus conocimientos concretos, lo cual es un proceso fundamental para que se puedan comprender las matemáticas. No es algo sencillo, pero con el apoyo de los docentes y el entorno familiar, se les orienta con estrategias que los ayuden a representar objetos ausentes, como la utilización de sus dedos, que constituye un nexo entre lo abstracto y lo concreto.
Muchas gracias.